Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Magali, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado Galeno. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al curso de toma de lectura e interpretación de EQG y espiritualidad ocupacional. A cargo de la ponencia está el doctor Camilo Cárdenas. Antes de comenzar con la ponencia, les dejo algunas recomendaciones. Por favor, mantener sus micrófonos y videos apagados durante toda la ponencia. Para los participantes que desean solicitar la clase grabada más material de estudio y certificación, les dejo los números en el chat. Buenas noches, doctor Camilo. Puede comenzar con la ponencia. Buenas noches, Magali. Muchas gracias por la invitación el día de hoy. Un agradecimiento al Centro Internacional de Capacitación Profesional por hacer esto posible. Bien, un placer. Me presento. Mi nombre es Cristian Cárdenas. Soy oficial retirado de la Marina de Guerra aquí en Colombia de la especialidad de sanidad naval. Tengo dos carreras en el área de la salud, una en enfermería, otra en radiología e imágenes diagnósticas. Cuento con diplomados en medicina táctica, salud operacional, radiología forense, salud pública y docencia y didáctica universitaria. Bien, sin más preámbulos, voy a dar inicio a la capacitación propuesta. Interrogo si el audio es bueno. Magali, por favor, ¿me podrías confirmar? Sí, doctor, se le escucha bien y se ve la pantalla. Dale, muchas gracias. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre toma, lectura e interpretación de electrocardiograma y espirometría ocupacional. Decimos que el electrocardiograma se define como aquel registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón. A través de este examen, de esta ayuda diagnóstica, porque a través de ella podemos verificar el adecuado funcionamiento del miocardio, vamos a obtener una imagen visual del ritmo cardíaco. ¿Listo? En este orden de ideas, decimos entonces que dentro del equipo de electrocardiograma debe estar compuesto por una serie de electrodos, los cuales son adhesivos portadores de gel conductor. En ellos se va a colocar gel conductor con la finalidad de ¿qué? De poder dar mejor conducción, ¿ya? Y no tener ningún tipo de interferencias o artefactos durante la toma del examen. Bien. Por otro lado, decimos entonces que a veces se puede utilizar alcohol, adhesivos, flotadores de gel conductor. Se puede utilizar tanto gel como alcohol, ¿listo? Algunos biomédicos ya aconsejan el no uso del gel, ya, puesto que puede interferir dentro del buen funcionamiento del equipo, así como ayudar a la oxidación. Y por ende, pues la mayoría ya suele recomendar el uso de alcohol. Por otro lado, es importante usar guantes siempre como elementos de protección personal, sabanilla o toallas. Dentro del procedimiento es importante comprobar el correcto funcionamiento del electrocardiograma, por ende, a él se le va a hacer unas pruebas de manera diaria. Se va a colocar siempre al paciente en posición de cúbito supino, dejando descubierto el tórax. Punto a tener en cuenta, si el paciente tiene prominentes vellos, ya lo mejor es poder rasurarlo antes de realizar el examen para que tampoco vayan a haber ningún tipo de interferencias, ni los electrodos pues se vayan a caer en el momento en que se está realizando la toma del mismo. Importante colocar las pinzas en muñecas, tobillos, aplicar previamente alcohol, crema conductora, suero fisiológico, tanto en la cara interna de las muñecas y en la región pretibial. Por otro lado, dentro de la colocación de los electrodos, que el B1 vaya orientado en el cuarto espacio intercostal derecho, línea paraesternal derecha. El B2 debe ir ubicado en el espacio intercostal izquierdo, línea paraesternal izquierda.
El B3 debe ir ubicado de manera simétrica entre B2 y B4. El B4 debe estar ubicado en el quinto espacio intercostal izquierdo, línea medio clavicular. El B5 debe estar ubicado en el quinto espacio intercostal izquierdo, línea anterior axilar. El B6 debe estar ubicado en el quinto espacio intercostal izquierdo, línea axilar media. ¿Listo? Esta es la correcta ubicación para poder tomar un adecuado electrocardiograma y que no vayan a haber ningún tipo de alteraciones en su toma. Aquí podemos observar una imagen bastante gráfica, ya de las adecuadas localizaciones de los electrodos correspondientes a las derivaciones precordiales, tanto de B1 a B6, siendo notorio los puntos de referencia claves como lo es la línea axilar media, la línea axilar anterior y la línea medioclavicular o conocida también como mamilar. Importante indicar al paciente que vamos a realizar el registro y es conveniente que se esté quieto, que no hable y que no se mueva para que no vaya a salir alterado y no vaya a ocurrir un tipo de interferencia durante el trazado. Comprobar la velocidad y el voltaje, seleccionar un registro automático manual, la mayoría de ellos ya vienen programados, registrar las derivaciones durante al menos 6 segundos o realizar mínimo 6 completos de la onda QRS, repitiendo el registro si la calidad no es óptima. Posteriormente se finaliza el registro desconectando el aparato, retirando los cables y electrodos y finalmente limpiando la piel del paciente. Dentro del procedimiento entonces cabe nombrar que hay que identificar siempre un trazado obtenido con los datos del paciente, fecha y hora en que se realizó el registro. Si de pronto no se pueden imprimir los datos del mismo dentro del resultado, lo mejor es tan pronto termine, marcarlo y colocar los datos adecuados para que no se vaya a refundir. Y siempre importante colocar la hora exacta de la toma. Recoger y limpiar el material, lavarse las manos y enviar el trazado posteriormente para su interpretación. Las personas encargadas de tomar el electrocardiograma, entonces puede ser tanto el auxiliar de enfermería como el jefe de enfermería. Dentro de las observaciones, entonces hay que procurar que el paciente siempre se encuentre lo más relajado posible, que se encuentre en una situación confortable posible durante la realización de la técnica para que no vayan a haber alteraciones, para que no vaya a generar estrés y situar los electrodos asegurando siempre una buena superficie de contacto entre estos y la piel. En pacientes amputados o pacientes con vendajes, es importante colocar unas abrazaderas o pinzas en las zonas más distales del miembro afectado y el de la extremidad contraria posteriormente a la misma altura para que haya una buena simetría y un buen equilibrio en el momento de la toma. Dentro de las observaciones, cabe destacar que en pacientes con monitorización continua hay que parar el monitor durante la realización del electrocardiograma para evitar también interferencias en lo mismo en el momento en que insufla el tensiómetro, por ejemplo, evitar el contacto del paciente con objetos metálicos. Si se está prevista la realización frecuente de registros electrocardiográficos, hay que dejar los electrodos adhesivos y colocarlos sobre la piel del paciente. ¿Qué errores son los más comunes? Oído. Dentro de los errores más usuales que podemos traer a colación dentro de la noche de hoy, es la modificación de la velocidad del papel y el voltaje, la interferencia eléctrica o radiocelulares, lámparas, dispositivos, entre otros. El movimiento del paciente, entonces,
pacientes que tienen alteraciones, enfermedades como Parkinson, entre otros, ¿ya? Son pacientes muy propensos a que pueda salir alterado el examen y con bastantes artefactos dentro de la misma. La colocación de los electrodos, ¿ya? La inversión de los electrodos también es un error común, así como la falta de administración de alcohol para que haya una buena conducción. Dentro del electrocardiógrafo, entonces, vamos a denotar una serie de componentes importantes, ¿ya? Como lo es el sistema de inscripción, ¿ya? Que es donde se van a graficar las ondas. Tenemos el amplificador, los sistemas de calibración y el galvanómetro. Dentro de la lectura del electrocardiograma normal, es necesario tener en cuenta una adecuada nomenclatura de las ondas, tanto PQRST, así como la despolarización de las aurículas, la despolarización de los ventrículos y la repolarización ventricular, ¿vale? Esto es necesario que siempre haya un buen trazado similar, continuo, rítmico, ¿ya? Para no interpretar de manera errónea, no clasificarlo como una arritmia importante en el momento de la lectura. Dentro de las derivaciones del electrocardiograma, entonces, decimos que en los miembros inferiores y en los miembros como tal del plano frontal, pues vamos a encontrar el 1, 2 y 3 considerados y clasificados como bipolares, el ABR, el ABL y el ABF como monopolares, y los precordiales del plano horizontal desde B1 hasta B6. Aquí podemos observar una derivación bipolar en la cual se va a registrar la actividad de las áreas comprendidas entre cada uno de los electrodos. Dentro de las derivaciones precordiales, entonces los electrodos sí o sí siempre tienen que ir rodeando el corazón en puntos estratégicos. ¿Por qué? Porque el electrocardiograma es específicamente para verificar arritmias. Por ende, todos sus componentes tienen una ubicación estratégica que sí o sí se tiene que seguir indicaciones para no tener ningún tipo de alteración. Dentro de las derivaciones del plano horizontal o precordial, tenemos entonces desde monopolares y precordiales hasta B1 y posteriormente hasta B6. Interpretamos entonces en este orden de ideas el electrocardiograma como aquella representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón, la cual se va a obtener a través del electrocardiógrafo en forma de una cinta continua. Este es un instrumento principal de la electrofisiología cardíaca y tiene una función relevante en el cribado You're welcome. Bye. de cardiovasculares. Por favor, aquellas personas que tienen el micrófono abierto, les agradecería si por favor lo ponemos en silencio. Muchas gracias. Bien. También es importante entonces tener una adecuada interpretación del electrocardiograma. ¿Por qué? Porque en algún momento pueden ocurrir muertes súbitas, paros cardíacos o arritmias importantes que tienen que ser diferenciadas y particularizadas de manera especial para darle un manejo diferente. Y de esta manera, pues si hay algún tipo de taponamiento cardíaco, llevarlo a un equipo de angiografía, donde con ayuda del cardiólogo y el hemodinamista, posteriormente se comenzará a hacer un cateterismo cardíaco y buscar la manera, ¿ya?, de poder desobstruir estos vasos cardíacos tan importantes y dar nuevamente la funcionalidad propicia, idónea y adecuada que tendría que tener el músculo cardíaco. Dentro de la arritmia cardíaca, decimos que este tipo de causas de arritmias son una de las siguientes alteraciones del sistema de ritmicidad, conducción del corazón o combinación de ambas. Allí se va a tener presente ritmos sinusales anormales,
desplazamientos del marcapasos, bloqueos en diferentes puntos de propagación del impulso a través del corazón, vías anormales de transmisión de impulso a través del corazón y generación espontánea de impulso normal en casi cualquier parte del corazón. Dentro de los ritmos sinusales anormales, entonces tenemos la taquicardia, entendida como aquella frecuencia cardíaca rápida, la cual en un adulto promedio pues se va a determinar mayor a 100 latidos por minuto. Tener en cuenta entonces que los datos generalmente van de 60 a 90 en un adulto promedio, latidos por minuto. Se determina entonces una serie de intervalos o de ondas RR. Las causas incluyen hipertermia, estimulación simpática, enfermedades tóxicas del corazón, frecuencia cardíaca aumentada en 18 latidos por minuto por cada grado Celsius y aumento de temperatura corporal. La debilidad del corazón posteriormente va a ayudar al aumento de la frecuencia cardíaca y al reflejo simpático. Dentro de los ritmos sinusales anormales, tenemos entonces la bradicardia, la cual se refiere a una frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto, es decir, ya estaría muy por debajo del rango promedio. Tener en cuenta que el rango promedio se considera entre 60 y 90. La bradicardia no implica necesariamente la presencia de una enfermedad grave, o sin embargo es frecuente en los atletas, adultos jóvenes, ocurre también durante el sueño, entre otros. Así como tener presente entonces que dentro de la raza afrocolombiana, ellos generalmente tienden a tener mayor índice de hipertensión, entre otros. Dentro de los ritmos anormales derivados del bloqueo, tenemos entonces un bloqueo sinusal poco frecuente, el cual se va a producir dentro de un bloqueo de impulso del nódulo sinusal antes de la entrada del músculo auricular. El electrocardiograma nos ayuda y nos va a mostrar también la interrupción súbita de la onda P de los ventrículos, los cuales van a iniciar ritmo por el nódulo AB y el complejo QRST ventricular va a estar enlentecido con otra serie de alteraciones, causando dentro de esto pues cardiopatía coronaria, fiebre reumática, idiopática y enfermedades tóxicas. Dentro de los ritmos anormales derivados del bloqueo, entonces cabe traer a colación que aquellos impulsos que se van a bloquear de manera parcial o a veces total es la isquemia del nódulo AB o de las fibras del haz, la compresión del haz AB por tejido cicatricial o calcificaciones del corazón, inflamaciones del nódulo AB o del haz AB y el caso de miocarditis por fiebre reumática, entre otros. Dentro de los ritmos anormales del bloqueo, entonces tenemos un bloqueo AB incompleto. Este es un bloqueo de primer grado, prolongación del intervalo PR o PQ. En este intervalo va a aumentar más de 0.20 segundos y va a haber un retraso dentro de la coordinación y de la conducción desde las aurículas hacia los ventrículos, pero sin un bloqueo real a la conducción. Dentro de los ritmos anormales de bloqueo tenemos entonces el bloqueo de segundo grado. Este va a aumentar el intervalo PR de 0.25 a 0.45 kilogramos y el electrocardiograma como tal va a tener ondas P, pero sin ondas QRST. Vendría siendo un examen bastante incompleto, donde hay latidos fallidos, inclusive de los ventrículos. Va a fallar uno de los dos latidos de los ventrículos, dando de esta manera entonces ritmo de 2 sobre una aurícula, las cuales van a latir 2 y ventrículos posteriormente 1.
Dentro del bloqueo de tercer grado completo, entonces, cabe nombrar que hay un deterioro grave en la conducción en el nódulo AB o en el nódulo de AS y la frecuencia de las aurículas dentro del electrocardiograma va a ser de 100 latidos por minuto, dando pie a la frecuencia de los ventrículos, la cual va a ser menor de 40 latidos por minuto, y de esta manera pues no hay ningún tipo de relación entre el ritmo de las ondas y el complejo QRST, donde los ventrículos posteriormente han escapado al control de las aurículas. Dentro de las vías normales de transmisión de impulsos a través del corazón, entonces tenemos todo lo que es extrasístole, entendida como contracciones del corazón antes del momento en el que va a tener una contracción normal, es decir, vendría siendo considerada como una preacción, y dentro de la generación espontánea de impulso anormal en casi cualquier parte del corazón, una serie de sucesos, de situaciones, ¿ya?, que pueden iniciar, como lo es un choque eléctrico, una isquemia miocárdica del sistema de conducción de electrocardiograma. Se van a observar un patrón de ondas irregulares de bajo voltaje comprendidos entre 0.5 milivoltios o menos. Dentro de las arritmias cardíacas, entonces, tenemos la de ritmo sinusal, tenemos la bradicardia sinusal, que es una arritmia originada en el nódulo sinusal, donde se va a observar una frecuencia menor a 60 latidos por minuto. Por otro lado, tenemos entonces la bradicardia sinusal, la taquicardia sinusal. Dentro de este tipo de arritmia va a estar originada en el nodo sinusal con frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto. Entonces, taquicardia mayor a 100 latidos por minuto, bradicardia menor a 60 latidos por minuto. ¿Cuánto es lo promedio de un humano en promedio? Entre 60 y 90. Bien. Dentro de las arritmias cardíacas hay una manera de poder clasificarlo, ¿ya?, como lo son rápidas, lentas, auriculares y ventriculares. Dentro de la taquicardia sinusal se va a tener presente diversas alteraciones, como lo son el ICC, el shock cardiogénico, el TEP, el IAM, el hipertiroidismo, el alcohol, la nicotina, la cafeína, entre otra serie de drogas, y entre la bradicardia sinusal, entonces se va a tener en cuenta todo lo que son distintas causas, como lo es el sueño, el corazón del atleta, el aumento del tono vagal o depresión del tono simpático, meningitis, que es el aumento de la presión intracraneal, la cual se aplica también mucho en los ingresos a las UCI o a la unidad de cuidados intensivos. Por otro lado, tenemos entonces la hipoxia y la mixedemia. Dentro de estos movimientos que se pueden originar, tenemos entonces defibrilación auricular, cual se caracteriza por ondas de fibrilación auricular 1, son rápidas, irregulares, anormales y usualmente con rápida respuesta vehicular. La frecuencia auricular suele estar entre 350 a 600 por minuto y la frecuencia ventricular es diferente y variable a la irregular. Dentro del flúter, ya, o el aleteo auricular, tenemos entonces la arritmia, que van a ser en un marcapaso ectópico o en un sitio de destrezas auriculares caracterizada por ondas de flúter, entre otros. Manejo para la taquicardia, entonces sí o sí realizar electrocardiograma, posteriormente que la paciente ya esté más tranquila, verificar ondas QRST. Si de alguna manera, ¿ya?, el resultado es mayor a 0.12, va a haber taquicardia ventricular y TS con ambulancia.
Por otro lado, tenemos entonces las que son menores a 0,12 segundos. En esta se va a denotar entonces taquicardia supraventricular y se va a tener en cuenta entonces diferentes ritmos como lo son el regulamiento irregular y la irreguladamente irregular movilización. Hay que tener presente que en este tipo de contracciones ventriculares siempre va a haber algún tipo de persona prematura con los ojos QRST anormalmente amplio y bizarro, a lo que se va a originar en un marcapasos ectópico o inclusive ventricular. Allí cabe destacar entonces la taquicardia ventricular o TB. En este orden de ideas, decimos que dentro de la arritmia originada, un marcapaso ectópico y en una adecuada ventriculación con una frecuencia la cual va a estar comprendida entre 110 y 150 latidos por minuto, lo que va a complementar la QRST con aquellas que son amplios, anormales y bizarros. Dentro de las arritmias cardíacas, entonces estas pueden ser o no tratadas con base en su importancia pronóstica por cada paciente y su escenario clínico en particular. En muchas arritmias, en la gran mayoría, la cual no va a comprometer la sobrevida de los pacientes y no requiere manejo con drogas u otras estrategias invasivas, por lo que se le considera benignas. ¿Listo? Todo lo que no se puede comprobar que sea maligno se presume como benigno, así como la interpretación de los especialistas. Dentro del tratamiento, entonces, decimos que existen 5 modalidades de tratamiento para arritmias cardíacas, como lo son medidas generales no farmacológicas, tratamiento de medicamentos antiarrítmicos, procedimientos percutáneos transvenosos de ablación con radiofrecuencia y dispositivos implantados, así como una adecuada cirugía correctiva de todas estas arritmias. Dentro del tratamiento, entonces, hay que tener presente las situaciones en clínicas vinculadas a arritmias, que a su juicio, la mayoría de expertos ya merecen ser tratados con drogas antirrítmicas, procesamientos invasivos o ambas alternativas. Dentro de las arritmias cardíacas, entonces, se puede traer a colación todo lo que es el retiro de sustancias arritmógenas, como lo es el reposo, el tabaco, la cafeína, el alcohol y el manejo del estrés. Dentro de las drogas exclusivas para el tratamiento de arritmias, es importante tener uno las supraventriculares, ¿ya? Y de esta manera, entonces, nivelar en digoxima, adenosima, verapamil y diltiazem. Bien, por otro lado, entonces, en el literal, ¿ya? Que habla de aquellas enfermedades, ya podemos denotar enfermedades cardíacas en función del nodo, estenosis, YAN, infarto agudo del miocardio, QT largo, asma, entre otros. Dentro de las contraindicaciones, todo lo que es bretilio, bretilio flecainida, quinidina y beta block. Definimos entonces el espirómetro como aquel, ¿ya? Que se va a ubicar para una prueba y realizar un propicio estudio de funcionamiento pulmonar, analizando siempre circunstancias controladas dentro de la magnitud absoluta de los volúmenes pulmonales y la rapidez con que el paciente posteriormente es capaz de movilizarse.
Explicamos en este orden de ideas el espirómetro de turbina, el cual se va a incorporar en la boquilla del app, y una pequeña hélice cuyo movimiento es detectado por un sensor de infrarrojos. Lo va a transmitir a un microprocesador que calcula los flujos y posteriormente los volúmenes de los mismos. Dentro del neumotacómetro, ya es importante que haya un buen adecuado flujo de paso a través de una residencia, la diferencia de presiones antes y después de pasar en la residencia es una recogida por un transconductor que calcula mal los volúmenes de forma errónea. Dentro de los tipos de espirometría tenemos entonces la simple, entendida como aquella donde el paciente, tras una inspiración máxima, va a expulsar todo el aire durante el tiempo necesario. Por otro lado, tenemos entonces la clasificación de forzada, entendida como aquella maniobra que va a registrar el máximo volumen de aire que puede mover un sujeto desde una inspiración máxima hasta una exhalación completa. Tras una inspiración máxima, se le pide al paciente que realice una expiración del todo el aire en el menor tiempo posible y va a ser mucho más útil que la anterior y la representación de establecer diagnósticos. Dentro de las indicaciones de la espirometría, tenemos entonces diagnósticos diferenciales, como son enfermedades respiratorias, cribado de pacientes con riesgo, como lo son traslados con inhalador, monitorización y tratamientos respiratorios efectivos, cuantificación del impacto de la enfermedad en la función pulmonar, la valoración pronóstica y de seguimiento de algunas enfermedades respiratorias, la evaluación de discapacidades, los estudios epidemiológicos y la valoración preoperatoria. Hay que tener en cuenta otras contraindicaciones, como puede ser la presencia de un neumotórax, de un angor inestable, de un desprendimiento de retina, de una tuberculosis pulmonar activa, de un aneurisma, una hemopsis reciente, y de esta manera pues es importante siempre velar por un adecuado bienestar y seguridad del paciente. Dentro de otras indicaciones y no menos importante, encontramos entonces la traqueotomía, los problemas bucales, la hemiparálisis facial, las náuseas por la boquilla, el no comprender la maniobra, el estado físico mental deteriorado, entre otros. ¿Cuándo finaliza la prueba entonces? Finaliza en el momento en el que se tienen 3 curvas satisfactorias, las cuales van a durar aproximadamente entre 5 segundos, y de esta manera se va a tener entonces presente, excepto en niños o enfermos con restricción, los cuales deben de realizarlo de manera aceptable y reproducible. Dentro de las diferencias entre las 3 curvas, vamos a tener presente que dentro del número máximo de curvas, para no agotar el paciente, será únicamente de 8 o 9 máximas, pero no debe ser inferior a 3, y tener presente que la curva con volumen de tiempo va a tener una meseta durante al menos 1 kilogramo. Dentro de las cifras normales de los valores espirométricos, tenemos entonces la FEV1, ya entre un 80 y un 120%, la FEVC entre un 80 y un 120%, y la FEP entre un 25 y un 75% de concentraciones a un mayor de un 60%. Y podemos ver los principales artefactos espirométricos, como lo es la fuga, la cual va a afectar los movimientos parabólicos. El paciente no respira uniformemente, por eso se ven como 2 cimas o colinas continuas. El paciente no se esfuerza lo suficiente, ¿ya? De esa manera se va a ver también una y una serie de declives. Y el episodio o intento de toser también nos va a generar alteraciones y arritmias importantes para
poder prestar atención y no interferir en cada una de las actividades. Por otro lado, tenemos entonces pacientes simuladores de dolor constante. Con ellos sí o sí va a ser muy difícil tomar imágenes, ¿ya? Y lo mejor es poder actuar con ellos y llevarlos desde una muy buena empatía inicial. Decimos que esta es una prueba diagnóstica, tiene una evaluación y seguimiento de enfermedades respiratorias. Puede ser simple o forzada, como ya lo nombramos anteriormente, y va a tener una importancia relevante dentro de la primaria, trascendiendo de la neumología, la utilidad para valorar el impacto de enfermedades hepáticas cardíacas sobre la función pulmonar. Dentro de la introducción se va a tener entonces presente, oído, el poder determinar la edad pulmonar para potenciar el éxito del abandono del tabaquismo y estimar el riesgo también de algún tipo de CA de pulmón. Bien, perfecto. Dentro de las indicaciones, entonces, tener en cuenta la evaluación de los signos y síntomas respiratorios, un adecuado cribado, ¿ya? Para que no vayan a haber ningún tipo de alteraciones ni de artefactos posteriores. Es un examen que se va a realizar de manera rutinaria y va a tener una evaluación terapéutica. Dentro de las instrucciones previas no hay patologías que vayan a contraindicar dicha prueba en mención. Se debe evitar todo lo que son los fármacos tranquilizantes porque van a afectar el gasto cardíaco y no ingerir bebidas con cafeína de 6 a 8 horas previas para que tampoco vaya a alterar los movimientos del corazón. Es importante ya repetir la maniobra hasta conseguir por lo menos 3 curvas reproducibles. Ya en este orden de ideas, no menos importante, se va a guardar en las que sea mucho mayor las pruebas de espirometría y se va a tener entonces especial cuidado, ya que entre el 15 y el 20% de los casos va a ser imposible obtener una maniobra correcta a pesar de la colaboración del paciente y de la práctica del profesional. Muchas gracias. A continuación les voy a compartir un video muy corto, pero concreto, enriquecedor, sobre la manera en la cual se tiene que realizar un adecuado electrocardiograma. Bien, perfecto. Ahora en un momento. Listo. Ok. Lo tenemos aquí para compartirlo. El electrocardiograma es el registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón en un papel milimétrico. La interpretación correcta del mismo es fundamental para la toma de decisiones clínicas. Sin embargo, ¿sabes cuál es la forma correcta de tomarlo? En este video te voy a enseñar paso a paso cómo realizar correctamente la toma de un electrocardiograma de 12 derivaciones, así que bienvenido a tu canal de YouTube Entrenamiento en Áreas Críticas. Soy Eder Zamarrón, urgenciólogo intensivista, y quédate hasta el final del video. Muy bien, primeramente el doctor Eder procede a tomar los cables donde vienen las derivaciones tanto precordiales como de las extremidades, y aquí viene una guía gráfica con colores simbolizando cada una de ellas. Ahora hacia para atrás. Ahora procede a decirle a la persona que está grabando que se retire hacia atrás. Identifica cuáles son las de las derivaciones precordiales y las acomoda de B1 hasta B6. Fíjense que este paciente está quieto, está cooperando, no tiene vello en el pecho y no está con diaforesis, lo cual nos va a hacer más fácil la colocación de los electrodos. Procede a tomar un poco de gel conductor. Ahora va a identificar
donde va a colocar B1, que es en el cuarto espacio intercostal en el borde external derecho. Ya identificó el punto, coloca algo de gel conductor y pone el chupón correspondiente a B1. De igual manera también el electrodo correspondiente. Ahora va a proceder a colocar B2. B2 va igualmente en el cuarto espacio intercostal, pero en el borde external izquierdo, es decir, ipsilateral a B1. Ahora de aquí se va a brincar a B4. B4 va en el quinto espacio intercostal en la línea medio clavicular. Casi siempre la referencia es por debajo de la tetilla. Ahí coloca B4. Coloca el electrodo correspondiente. Y ahora va a proceder a colocar B6. B6 va de igual manera en el quinto espacio intercostal, pero en la línea axilar media. Por ahí ya casi en el borde de la cama. Ahí lo coloca. Ahora va a proceder a colocar B5, que este también es en el quinto espacio intercostal, pero a nivel de la línea axilar anterior. Coloca B5 y de aquí nos regresamos a B3. B3 no tiene un punto anatómico como tal, solamente la literatura lo marca que va en el espacio entre B2 y B4, más o menos a la mitad. También hay que tener mucho cuidado a la hora de colocar los electrodos, de colocar los chupones, ya que no hay que colocarlos sobre las prominencias óseas, ya que no nos va a dar una buena conducción eléctrica. Muy bien, aquí estamos verificando que estén bien colocados los chupones, que no se haya zafado ninguno. A veces también en las pacientes mujeres se pueden llegar a zafar por la densidad de las mamas. Ahora vamos a proceder a colocar los caimanes de las extremidades. Aquí está colocando el del brazo derecho, right arm, RA. Los colores a veces pueden variar, no hay que guiarnos por los colores, más bien hay que guiarnos por las letras. Ahora va a proceder a colocar el del brazo izquierdo, left arm, que viene marcado con las siglas LA. Y ahora el de las extremidades. Muy bien, coloca el de la pierna derecha. Ese es el electrodo que va a hacer tierra, que es right leg, RL. Y ahora el de la pierna izquierda, left leg. Ahora fíjense muy bien que no lo está colocando sobre las prominencias óseas. Eso también es muy importante. En el caso de que el paciente tuviera una ortesis de yeso o tuviera un miembro amputado, de igual manera se va a colocar sobre la piel lo más distal y cercano a la extremidad amputada. Nunca hay que colocar sobre la ortesis de yeso. Aquí está verificando de igual manera que estén bien colocados los electrodos, tanto los precordiales como los de las extremidades. Una vez que ya comprobamos la correcta colocación, procedemos a encender el aparato. Algo muy importante que hay que tener en cuenta antes de tomar el electrocardiograma es verificar la correcta calibración. Aquí el doctor Eder nos está enseñando que está calibrado a 10 milímetros sobre milivoltio, es decir, 1 milivoltio por cada 10 cuadros pequeños y a una velocidad de 25 milímetros por segundo. Esto quiere decir que está correctamente calibrado y no vamos a tener sesgos en cuanto a esto. Una vez ya comprobó esto, procede a imprimir en un papel milimétrico. Algo muy importante es que hay algunos aparatos en donde no salen todas las derivaciones, como en este, por ejemplo, salen de 3 en 3, entonces hay que cambiar manualmente para ir cambiando de 3 en 3 las derivaciones. Ahora bien, procedemos a imprimirlo.
Ahora procedemos al retiro de los electrodos. Algo muy importante que hay que tener en cuenta es que a la hora de imprimir el electrocardiograma siempre hay que identificarlo con el número de la cama o expediente del paciente, su nombre completo, la hora de la toma y alguna situación que nosotros querramos tener en cuenta, como por ejemplo si el paciente estaba presentando dolor precordial, si fue anterior o posterior a una trombólisis, a alguna intervención. Listo. Ahora bien, en el caso de las mujeres, la colocación de los electrodos va a ser exactamente con las mismas referencias anatómicas. Solamente que aquí hay que tener en cuenta que debemos de cuidar el pudor y la intimidad de la paciente, tratar de tenerla en menor tiempo con el pecho descubierto, tener por ahí la cortina del cuarto cerrada para darle la privacidad a la paciente. Por la densidad de las mamas también es muy importante que después de que los coloquemos verifiquemos que no se hayan despegado, especialmente los de debajo de la mama. Espero que este video haya sido de tu agrado. Bien, perfecto. Bueno, nuevamente agradecerles a cada uno de ustedes por su tiempo en la noche de hoy. Recordarles que el material será enviado a través de los diferentes canales de comunicación donde ustedes hicieron conexión directa con nuestros colaboradores, así como posteriormente el envío del certificado. Nuevamente agradecerles por su asistencia en la noche de hoy. Les deseo una excelente noche, buen viento y buena mar. Un abrazo desde su país hermano, desde Colombia. Feliz noche.